Bueno, pues seguimos aquí en Radio Morgue y con nosotros ya tenemos al primer invitado de la noche. Su nombre es Juan José Fermín Pérez, él es escritor, ha escrito más de una decena de libros y su último trabajo que salió el año pasado pues viene muy a colación al tema que estamos tratando hoy. Se llama Crímenes mediáticos y bueno, no le tenemos físicamente, no ha podido venir a Radio Morgue, pero le tenemos al otro lado de las ondas. Muy buenas, Juan José Fermín, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero de todo, bienvenido aquí a Radio Morgue y vamos a hablar un poquito de crímenes y de esos personajes tan truculentos y tan macabros que creo que te gusta retratar. Sí, efectivamente, son personajes macabros, es una palabra correcta. Bueno, antes de nada, para que la gente te vaya conociendo, la primera pregunta para ir rompiendo el hielo. ¿Quién es Juan José Fermín Pérez? Pues soy un escritor que empecé muy jovencito, tema de fantasía, tema de sobre todo género de terror, y un poco de ahí del terror, de documentarme para escribir ese tipo de historias, pues vino un poco mi interés por los crímenes reales. ¿Te gusta a ti la novela negra? Sí, la verdad es que no he escrito novela negra aún, es un género que todavía no he tratado del todo, salvo en relatos cortos, pero sí me interesa. Yo la verdad que tengo que decir, porque yo siempre he sido, como dices tú, más de relatos de terror, un poco de fantasía, y hace escaso año y medio por ahí he descubierto un poco la novela negra y la verdad que ahora sí que la estoy consumiendo, pero llevo muy poquito y la verdad que es un género que sí que me está trayendo bastante. Sí, es un género bastante interesante. Yo te digo que cuando uno se tiene que documentar para escribir terror, en este caso, pues la verdad es que uno tropieza no sé si definirlo como monstruos, que son superiores o peores de lo que uno puede ver en cualquier novela negra. La verdad que sí, porque como siempre se suele decir en estos casos que la realidad supera con creces la ficción. Bueno, este libro tuyo que salió el año pasado, Crímenes mediáticos, el cual vamos a radiografiar un poquito ahora, viene bajo el sello de Ediciones Negras. Cuéntanos un poquito esta particular editorial. Sí, esta editorial empezó a partir de un rechazo, ¿no? De hablar con editoriales y que te dijeran, mira, nos encanta cómo escribe, nos gusta, eres notable o incluso eres sobresaliente, pero eres un autor desconocido y por lo tanto no merece la pena publicarte porque sale muy cara la promoción y demás. Entonces me encontré que había muchos escritores en mi misma situación y lo que intenté un poco fue pues un poco aglutinarlos, juntarnos todos para, aprovechando las posibilidades de Amazon, pues poder autopublicar y tener nuestro propio sello. Sí, la verdad que eso que cuentas me suena. Así está un poco el tema editorial el día de hoy. Pues me parece muy bien, además que has tenido el valor de lanzarte y ya tienes varios títulos sacados con Ediciones Negras, ¿no? Sí, efectivamente, he escrito varios ensayos ya de historia y demás, novelas de terror. Un poco, bueno, la verdad es que no llego al gran público con la misma facilidad que con una gran editorial, es evidente, pero sí que tengo la libertad para escribir lo que yo quiera cuando yo quiera. Eso es bastante valioso. ¿Y qué tipo de libros tienen cabida en Ediciones Negras? Pues un poco de todo. Realmente ha habido desde ensayo histórico. Me interesaba mucho, por ejemplo, la publicidad antigua. Hay novelas de terror, hay novelas de ciencia ficción. Hay un poco cabida de todo, ¿no? O sea, yo como escritor he tocado bastantes palos. Nunca me estanco en un solo terreno y me gusta investigar y me gusta saltar de un género a otro e ir explorando. Sí, así también le añades un poquito más de polivalencia, que la verdad que está muy bien. He ojeado algunos de tus títulos y lo que dices tú de publicidad en el siglo XIX y demás tienen muy buena pinta. Sí, estos libros empezaron realmente, pues esto que estás mirando cosas en internet, acabas en una hemeroteca, acabas mirando títulos antiguos y te das cuenta de que la publicidad antigua te dice más cosas que las noticias que hay en portada. De hecho, no solo la publicidad antigua. Tú te vas a los 80 y miras el tipo de publicidad que había entonces, ¿no? Que el hombre es el que conduce, el hombre es el que está sentado en el sofá, que te da muchas pistas de cómo es la sociedad y el mundo en el que se ha generado esa publicidad.
y de ahí empezó la idea de escribir una serie de libros al respecto. Pues está muy bien y ya te digo, tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a retomar un poquito a este Crímenes Mediáticos, porque me ha dicho un pajarito que o estás escribiendo otro libro también dedicado a criminología, ¿puede ser? Sí, efectivamente, me gustó tanto el tema, porque ya te digo, esto empezó, pues eso, un poco como afición, como decir, me interesa mucho el tema, pero yo cuando empecé un poco a leer sobre crímenes reales, descubres de que realmente hay muy buenas monografías sobre casos muy concretos, pero cuando se habla más en general, pues está la información muy dispersa, hay muchos artículos sueltos, muchos artículos incluso escritos más desde el punto de vista literario que no criminológico, o sea que faltan detalles. A mí me interesaba un poco reunir toda esa información y decir, oye, presentar un libro. Y ya estoy en el siguiente que un poco trata los 50 asesinos en serie más prolíficos de la historia. Ese es el siguiente título que tengo en marcha. Pues como sea la mitad de bueno que este, la verdad es que es digno de reseñar. ¿Y de dónde te viene a ti la pasión por la criminología? ¿O ha sido mientras escribías este Crímenes Mediáticos que le has ido sacando el jugo? Ha sido un poco incidental, por decirlo así, ¿no? O sea, realmente ya te digo, a mí lo que me interesa es el terror, el género del terror en sus distintas variantes, y un poco te das cuenta cuando lees crímenes reales que cualquier cosa que tú puedas imaginar realmente se queda corta, ¿no? E incluso en este libro, en el de crímenes mediáticos, hay casos. Yo he intentado no caer tampoco en el morbo, que es algo que me han reprochado en algunas críticas, ¿no? Que no das detalles. Sí. Bueno, pero es que tampoco es el objetivo de entrar en detalles gores, por decirlo rápidamente, ¿no? O sea, realmente es presentar el caso, quién lo hizo, qué hizo, a quién mató, un poco a modo de presentación y de entrar en el dato y no tanto en el morbo. Pero un poco de ahí vino el interés de decir, oye, en la vida real realmente hay gente que desborda lo que uno podría encontrar en un libro. Hombre, yo tengo que decirte que bajo mi punto de vista creo que lo has hecho bien, porque yo cuando me he estado leyendo tu libro me he leído los casos, me he informado, me he enterado bien de las historias, y si es verdad que en algún caso quería más información, pues bueno, ya la busco yo por mi cuenta, pero sí que creo que tu libro, además son 50 casos, son un montón, tampoco te puedes explayar muchísimo, y sí que creo que sirve para abrirte el apetito y para que te enteres de todos esos criminales que ha tenido la historia de España. Sí, efectivamente, es un poco la idea, es escribir el libro que a mí me hubiera gustado encontrar en la librería. O sea, precisamente encontrar, pues, es una serie de casos resumido, ordenado, que te presente la información, porque ya te digo que es muy difícil encontrar realmente, tanto en Internet como en medio escrito, que sepan resumirte bien la información. O sea, hay muchos artículos que se pierden un poco en literaturas y en no darte realmente la información como debe de ser. Y era mi objetivo realmente. Bueno, pues aquí en esta noche, en este programa de Radio Morgue, vamos a tratar alguno de tus casos. Si te parece bien, vamos a empezar por el crimen de Fuencarral, que le tenemos dramatizados por un servidor. Así que vamos a escuchar este crimen de Fuencarral y ahora seguimos hablando. De acuerdo. El crimen de la calle Fuencarral. Asesina Higinia Balaguer Hostalé. Nacimiento 1860. Muerte 1890. Ejecución por Garroteville. Fecha del crimen 1 de julio de 1888. Lugar Madrid. Víctimas 1. Condena pena de muerte. Con el llamado crimen de la calle Fuencarral, los medios dieron un pasito adelante para alimentar el morbo del gran público y de paso vender algunos miles de ejemplares más. Ya no se conformaron con informar del crimen desde todos los ángulos, proporcionando toda la información posible sobre víctimas y verdugos. Para estirar el chicle, también convirtieron los juicios en un espectáculo. A falta de otros medios, las sesiones se transcribían palabra por palabra, dándole un formato casi novelesco. También se buscaban culpabilidades, basándose en criterios tan peregrinos como la ausencia de atractivo o simpatía del acusado. Era, con medios más limitados, lo que hoy llamaríamos telebasura.
Hasta Benito Pérez Galdós estuvo comentando el caso, aunque su talento fuera superior a la de cualquier tertuliano del Sálvame, claro está, y recopiló todos sus textos en un libro. El lugar del crimen, el número 109 de la calle Fuencarral, en Madrid, ya no existe. El edificio fue derribado y en su hueco se construyó una glorieta. Fue allí, en la noche del 1 de julio de 1888, cuando se cometió el crimen más célebre de todo el siglo XIX. Incluso que algo o alguien fuera más famoso que el crimen de la calle Fuencarral se transformaría en un dicho popular. La víctima era Luciana Borcino, una viuda de 50 años de posición desahogada. Tenía un hijo de 23 años, llamado José Vázquez Varela, un turbio personaje al que apodaban el Pollo Varela. En ese momento cumplía condena por el robo de una capa en la cárcel Modelo, donde hoy se sitúa el Ministerio del Aire. Las únicas compañías de la mujer eran las de una criada de 28 años llamada Higinia Balaguer y la de un perro bulldog. En la mañana del 2 de julio de 1888, los vecinos alertaron a la policía, porque de la casa salía un fuerte olor a humo. Encontraron a Luciana muerta en su cama, con 3 cuchilladas, una de ellas en el corazón, y el cuerpo envuelto en llamas. Alguien le había prendido fuego, ayudándose de trapos empapados en petróleo, tal vez con ánimos de destruir cualquier pista. En otra habitación yacía Higinia, desmayada en el suelo. El perro también estaba dormido, por la acción de algún narcótico sin duda. Faltaban todas las joyas de la casa, así como unos 90.000 reales. El móvil, por tanto, parecía ser el robo. Creen otros que Higinia Balaguer sorprendió a su ama en el momento en que dormía la siesta, lo cual explica que la víctima no tuviera puestas ni botas ni medias, que bien dormida y aplicándole un anestésico que quizá fueran el mismo que se dio al perro, y aseguraba de esa manera la ejecución. La asestó las 3 puñaladas que presentaba, perpetró el robo, salió huyendo con el botín e inducida por una tercera persona, o tal vez por inspiración propia ante el temor de lo que supusiera su desaparición, regresó de nuevo a la casa, comprando el petróleo en la misma calle Fuencarral, y prendió el fuego. Añaden a esto que Higinia arrojó a las llamas la chambra que ella llevaba puesta, porque estaba salpicada de sangre y que antes de llevar a cabo esta operación y de retirarse a la cocina, lavó cuidadosamente los suelos que con la sangre se habían manchado. La correspondencia de España, de 8 de julio de 1888. En una primera declaración, Higinia dijo que dejó a su señora en compañía de un hombre desconocido cuando se fue a dormir. No se despertaría hasta la mañana siguiente. Sin embargo, los investigadores desconfiaban de la criada, que parecía cambiar de criterio con cada nuevo interrogatorio. En uno de ellos afirmó que el cerebro del crimen era nada menos que el director de la cárcel Modelo, José Millán Astray, padre del fundador de la Legión, para el que estuvo trabajando. El plan era simple, que Higinia acudiera a Luciana respondiendo a una oferta de empleo y ganase su confianza. Cuando llegara el momento, Astray dejaría salir de la cárcel al Pollo Varela, que en nada estimaba a su madre, para consumar el robo. Nadie podía sospechar de un hombre encarcelado. La criada es alta, delgada, morena, picada de viruelas, que unida a su fisonomía le da un aspecto criminal. Hacía poco tiempo que estaba al servicio de dicha señora, pues el día 26 del mes pasado entró a servirla. La dinastía, 4 de julio de 1888. Por estrambóticas que resultaran aquellas palabras, el juez consideró que había indicios suficientes para llamar al director de la cárcel y que mantuviera un careo con Higinia. La escena fue tan violenta que Astray sufrió un ataque de ansiedad. Se ordenó registrar su casa sin encontrar indicios que lo relacionaran con el crimen. Se dio un hecho llamativo. Antes de ser puesto bajo sospecha, Astray se ofrecería para hablar a solas con la acusada. Como antiguo empleador, tal vez gozara de la confianza suficiente para sonsacarle la verdad a Higinia.
No se sabe qué palabras intercambiaron, pero algunos investigadores sospechan que pudo mediar soborno o coacción. También sería interrogada una amiga de Higinia, llamada Dolores Ávila, por suponer que escondía los dineros sustraídos durante la noche del asesinato, pero tampoco se encontraron pruebas. Mientras tanto, en la calle se desarrollaba un gigantesco juicio paralelo. Las dos Españas aprovecharon el caso para ampliar sus diferencias. Para unos, Higinia era una criminal sin escrúpulos que abusaba de la candidez de su empleadora y amiga para hacerse rica. Para otros, solo era una víctima de las corruptelas de Millán Astray y la codicia asesina del Pollo Varela. La sentencia se emitiría el 29 de mayo de 1899, después de 2 meses de juicio. Finalmente, Higinia fue condenada a muerte por el asesinato y su amiga, Dolores Ávila, a 18 años de cárcel. Todos los demás sospechosos fueron absueltos. El crimen de la calle Fuencarral. A pesar de lo lluvioso y desapacible del día, a la hora de principiar la sesión, el público es tan numeroso como en los días anteriores. La cola de curiosos resiste pacientemente el aguacero que cae con violencia, viéndose frente al edificio puestos de agua y naranjas. Diario El Avanzado, el 17 de abril de 1890. ¿Era realmente culpable la criada? Los medios se encargaron de descartar su falta de belleza o su escasa simpatía para presentarla como una mujer, si no mezquina, al menos turbia. No ayudó que cambiase tantas veces de versión, tanto en el juicio como en los interrogatorios previos. Sin embargo, no faltaban testigos que habían visto al Pollo Varela paseando por la calle, estando supuestamente preso, y era notorio lo poco que estimaba a su madre y lo mucho que le atraía el dinero. Cabe destacar que años después estaría implicado en la muerte de una prostituta. Él tenía la fuerza que le faltaba a Higinia para atravesar el esternón de la víctima de una puñalada. También se sospechaba de la entrevista que Millán Astray mantuvo a solas con la antigua sirvienta. Quién sabe qué pudo decirle y con qué intenciones. Por último, en la vivienda se encontraron unas colillas que parecen confirmar la presencia de alguien más la noche del crimen. 130 años después, las incógnitas siguen intactas. Bueno, pues vaya caso, ¿eh? Es de 1860, en pleno Madrid, en plena calle Fuencarral, y vaya. Una cosa, es de 1890. 90, he dicho 60, perdón. 60 es el nacimiento de Higinia. Ah, vale. Podemos rebobinar. Vale, no te preocupes, aquí no se corta nada, aquí estamos en familia, los errores los tiene cualquiera. Vale, o sea que de 1890. 90 fue el asesinato, sí. Y cuéntanos un poquito aunque ya lo hemos escuchado, pero cuéntanos este crimen que también tiene mucho tinte de novela negra y se podría sacar incluso una película de televisión, porque tiene una trama bastante enrevesada. Sí. Y se ha hecho. De hecho, hay un capítulo de La huella del crimen, seguramente lo recordarás, aunque es una serie muy antigua, de los 80. Sí, a mí me pilla un poco... Pues había una serie que era La huella del crimen y precisamente uno de los capítulos que protagonizaba Carmen Maura, que interpretaba a la asesina, estaba dedicada a este crimen, ¿no? Este crimen es curioso porque, digamos, es quizá de los primeros, siglo XIX. La prensa se estaba convirtiendo ya en un medio masivo de comunicación. Había mejorado mucho la educación, ya no había tantos analfabetos como unas pocas décadas atrás, y fue un poco el primer gran crimen mediático, ¿no? Como un poco como el Alcácer del siglo XIX, o sea, con periodistas que iban a entrevistar testigos, a atosigarlos incluso, sí. Que iban a las salas de juicio, o sea, hubo un montón de escándalos, de tertulias en los cafés, de opiniones, muchas veces opiniones, pues bueno, que eran desde la barra del bar, ¿no? Con el codo apoyado en la barra del bar. Pero bueno, fue un caso que es interesante por el revuelo que provocó. Sí, además hay una frase que dices que en aquella época se decía que tal cosa o cual cosa es más conocido que el crimen de la calle Fuencarral.
Efectivamente, o sea, en aquel tiempo todo el mundo estaba en boca de todo el mundo, incluso Pérez Galdós, incluso noveló, él estaba documentando todo el proceso del juicio y tal, y lo llevó todo incluso a una novela, ¿no? Tal era el interés que despertaba ese caso en esa época. Me ha parecido muy curioso que decías que se asemeja un poquito a nivel mediático a lo que supuso Alcácer, porque aquí al inicio del programa de Radio Morgue estaba haciendo una reflexión de cómo comenzó los reality shows en España, cómo comenzó la llamada telebasura, y sí que es verdad que comenzó con el caso Alcácer. A lo mejor aquí en el crimen que estamos tratando de la calle Fuencarral, como todavía no había televisión, se puede extrapolar lo mismo, pero a diarios, ¿no? A medios de comunicación escritos. Efectivamente, o sea, realmente eso es sorprendente porque estamos hablando de un caso que ha pasado más de 100 años, ¿no? Pero que no había televisión, no había internet tampoco lo había en el caso de Alcácer, ¿no? Pero simplemente con los diarios, el boca a boca, las tertulias que se formaban sobre todo los cafés, que era el punto de referencia de la época, ¿no? Uh-huh. Los mentideros, incluso pues la gente se juntaba en los mercados y hablaba del caso pues muchas veces de oída más que de conocimiento real. Y era un poco eso de atosigar. De hecho, este es el caso también que si uno después pues se va a la sentencia, cómo terminó todo, es un caso donde parece que la opinión pública tuvo más peso que realmente las pruebas o criterios objetivos, ¿no? Sí. Hasta ahí llegó. Bueno, pues vamos a dejar aparcado este caso, vamos a seguir avanzando y te quiero preguntar, ¿cómo son los procesos que usas de investigación para cada caso? Pues en estos casos tan antiguos me voy a la fuente, o sea, voy a periódicos antiguos, a pie de página están todas las fuentes que voy utilizando, me voy a las fuentes antiguas, los periódicos de la época, un poco, yo las preguntas que intento responder es quién fue el asesino, muchas veces ni se sabe, muchas veces el asesino es solo una nota a pie de página, no hay constancia de cómo se educó, cuál fue el proceso para convertirse en asesino, por decirlo así. Es una de las preguntas. La otra es qué hizo, o sea, todos los detalles que se pueda recopilar acerca del crimen. Después, qué investigación fue la que llevó a su detención. Y por último, cuál fue la condena, ¿no? Esas cuatro preguntas, esos cuatro pilares, los que yo intento un poco encontrar, sobre todo en periódicos de la época. ¿Y qué te atrae más, los crímenes mediáticos históricos o los contemporáneos? La verdad es que los crímenes históricos son curiosos porque, claro, son un poco el espejo de su época, ¿no? Uno un poco ve las diferencias tan enormes en algunos sentidos. Por ejemplo, en el que hemos hablado del crimen de la calle Fuencarral, está muy presente el clasismo de esa sociedad, ¿no? Ella era la criada y como era la criada ya se da por entender que es inferior, que está poco educada, que ya es sospechosa, ¿no? Por ser pobre y por ser criada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas en los casos históricos son muy, muy curiosos de investigar. Y los casos más recientes son interesantes porque tenemos muchos más datos. O sea, ya se conoce mejor normalmente quién era el asesino de niño, qué tipo de infancia tuvo, qué factores influyeron en convertirlo en lo que fue, ¿no? O lo que se convirtió, que es en un asesino. Uh-huh. Entonces, cada caso, los históricos y los más recientes tienen, pues cada uno tiene su propio interés. Hombre, yo tengo que decirte, en honor a la verdad, que leyendo tu libro me he sentido de diferentes maneras y sí que diferencio mucho los casos antiguos, quizás sea porque no los he vivido, porque no me tocan de cerca, como por ejemplo Manuel Blanco Roma Santa, el crimen de Gador, esos casos tan clásicos, a lo mejor los veo como desde la distancia. Pero sí que te puedo asegurar que cuando leía los casos más modernos, que yo siempre he visto, Diana Kerr, Marta del Castillo, etcétera, me enfadaba, macho, porque además que yo los conocía y leyéndolos otra vez, como refrescándolos, es que te da que pensar que el ser humano es malo y dañino. Y entonces sí que me he sentido a veces más enfadado al leer estos casos más modernos. Sí, aunque en realidad sí hay un hilo conductor, ¿no? Realmente en todos los casos, salvo que hablemos de crímenes pasionales, que realmente no, yo creo que no hay ningún caso de estos 50 que hablamos en el libro que sea un crimen pasional. Realmente son asesinatos por dinero, son asesinatos por simple y puro placer de matar, pero hay siempre ese hilo conductor del asesino que siempre suelen tener
una infancia torturada, una infancia difícil, y corresponden siempre encajan en un determinado perfil, ¿no? Y es muy interesante que los casos, por muy antiguo que sea, incluso Roma Santa, que entra mucho en la leyenda, ¿no? El hombre lobo y tal, Sí. pero ahí es un psicópata no muy diferente que el descuartizador de Pioz, por ejemplo, que eso fue en el 2016, que bueno, que lo separa más de siglo y medio, pero uno reconoce el mismo perfil, las mismas señales. Sí, lo Eso es muy mismo, interesante, quizá los mismos patrones en algunos casos y demás. efectivamente. Pues mira, ahora que has dicho que algunos móviles, por llamarlos de alguna manera, son muy superficiales, son muy... no se merecen un crimen de sangre, vamos a hablar de otro caso recogido en tu libro. Vamos a hablar del crimen de las cintas verdes. El crimen de la cinta verde, este fue uno de los crímenes que a mí un poco más me chocó, ¿no? O sea, yo cuando investigaba este crimen, porque además está muy bien documentado el momento del asesinato, no tanto quién fue el famoso cinta verde, no está muy claro este personaje quién era, de hecho incluso las fuentes entran en contradicción, ¿no? Sí parece ser que era un señor que estuvo en la policía, el equivalente en lo que en aquella época era la policía municipal, que lo echaron por problemas pues, de su disciplina, pero está muy Porque, claro quién era. porque perdón, estamos hablando de 1891, creo, ¿no? Efectivamente. No, en 1891 es cuando realmente ya se le juzga y se le ejecuta, ¿no? Ujú. El crimen realmente fue un año antes, en el 1890, estamos hablando de esa época, y lo que sabemos de este señor es que era un jornalero, o sea, él iba de finca en finca, trabajando, haciendo trabajillos, hasta que un día, pues, por el motivo más absurdo que se puede imaginar, decide matar. ¿Cuál es ese motivo? Pues él quería ir a los toros. En ese momento había una gran corrida. Estamos hablando de Córdoba, siglo XIX. Había una serie de figuras que entonces eran legendarias, que ya nadie se acuerda de ellas, o casi nadie, salvo que se ha aficionado, tipo Lagartijo, etcétera, que toreaban. Y él estaba muy interesado en ver los toros. En aquella época los toros era como hoy un concierto del artista más famoso que te puedes imaginar, ¿no? Eran actos en los que todo el mundo intentaba estar sí o sí. Y el señor quiso ir, pero quiso ir como no tenía dinero, pues decidió robarlo y de paso matar a todo el que se le pusiera por delante. Los que se le pusieron por delante fue la mujer y la hija de la finca en la que él estaba trabajando. Él llega a la finca porque él quería pedirle dinero a un antiguo patrón que había tenido y no se lo encontró, no estaba allí, pero se encontró a la mujer del patrón, a las dos hijas, estamos hablando de dos niñas pequeñas. Se encontró también a un par de empleados, total. Él decidió directamente lanzarse a matar a todo el mundo. O sea, hablamos de que mató a 5 personas para conseguir dinero para ir a los toros, ni más ni menos. Para ir a visitar una corrida de toros. Increíble. Sí, sí, además, ya digo que yo en el libro, ya te digo que no he entrado mucho en detalles escabrosos, que los hay, porque esto el momento del crimen está perfectamente documentado, ¿no? Lo que hizo, lo que dejó de hacer. Yo evidentemente he tenido que dar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, que degolla a las dos niñas delante de la madre que está todavía viva, agonizando en el suelo. Un poco duros, pero bueno. Pero que en las crónicas de la época no escatiman en detalles aún más escabrosos y profundos. Y entonces es un crimen que choca por eso, ¿no? O sea, él llegó a este nivel de violencia por un poco de dinero, que tampoco estamos hablando de que se fuera a hacer rico ni se fuera a retirar, que tampoco hubiera sido justificación, pero simplemente era dinero para unas entradas. De toros. Pues eso, lo que has dicho antes, de que no querías entrar en detalles y demás, pero que en la prensa de la época sí que no se cortaban, me recuerda un poquito a lo que se decía del diario El Caso, de que estaba aquí en España, que supuestamente nadie lo leía, o en público nadie reconocía que lo leía, pero todos lo escondían debajo del otro periódico. Porque en el fondo a todos nos gusta saber detalles y quizá ese punto de morbo sí que le atrae a la gente. Y es muy curioso porque realmente ellos no tenían televisión, evidentemente, incluso la fotografía, era complicado añadir fotografías en 1890, era complicado añadir fotografías que acompañaran al texto, las técnicas eran muy caras, muy lento, la imagen era escasa normalmente,
Pero ellos, ¿cómo lo suplían? Pues dando todos los detalles. O sea, es el equivalente hoy en día pues a la prensa esta morbosa, que con fotos, con imágenes, que eso también lo he evitado, ¿no? Añadir imágenes de los cuerpos, que las hay, del momento del crimen, eso también yo lo he evitado, porque tampoco es el objetivo realmente del libro. Pero que hace un ciclo ellos como lo suplían era con esto, con la descripción. Claro, ya me has medio respondido a una pregunta que te iba a hacer, que si tú mismo te autocensurabas. Y ya me has respondido que bueno, que no querías que tu libro fuera por ese camino, pero y ahora te cambio un poco la pregunta. ¿Te has encontrado en algún caso en el que alguien te haya autoimpuesto algún tipo de censura? No, la verdad es que no. Date cuenta que también son informaciones, o sea, que yo realmente están publicadas, o sea, están disponibles en la prensa, están disponibles en monografía, que también he consultado algunas. O sea, es información que ya ha sido publicada. Realmente yo lo que hago es procesarla y darle un formato, darle una forma entendible, ¿no? Seleccionar lo mejor, muchas veces incluso los datos concordantes, que no siempre, sobre todo contra más atrás te vaya, te das cuenta muchas veces de que los periodistas no siempre escriben desde la fuente. Muchas veces escriben rumores y dan por buenos rumores, y muchas veces tú coges 2, 3 periódicos, tampoco hay que irse muy atrás, hace 20 años. O sea, tú ves incluso reportajes que se publicaban sobre Alcácer que se daban por ciertas cosas que después no lo eran. Entonces mi trabajo un poco era armonizar esa información y quedarme con los datos buenos. ¿Y en algún momento en el proceso de creación de este Crímenes Mediáticos o del libro que estás escribiendo ahora, ha habido algún tema que no has querido o no te has atrevido a tocar? Porque en algunos casos, en algunos criminales, siguen libres, siguen en libertad. A lo mejor hay algún caso que no has querido tocar o no, o has ido para adelante con todo. No, realmente por miedo, por temor, no. Solo no he tocado, digamos, o por lo menos no he entrado en detalle, cuando la víctima, sobre todo si son casos muy recientes, son niños, o sea, sobre todo si es violencia sexual, yo ahí no entro en detalle, ¿no? O sea, con saber de que ha habido un tipo de violencia especial contra ese niño, no voy a entrar en detalle, que muchas veces te los encuentras, ¿no? Se describen con pelos y señales. Yo creo que eso no es necesario. O sea, ya hay fuentes y uno tiene ese morbo, ese interés para consultarlo. Ya te digo, yo los detalles que doy normalmente son porque son relevantes para la posterior investigación. Cuando digo, oye, pues lo ató con una cuerda y, oye, y esa cuerda, estoy poniendo un ejemplo, después sirvió para tal. En ese caso, pues sí, entro un poquito más en detalle, ¿no? Pero lo evito normalmente. Sí, haces bien. Bueno, pues vamos a seguir con otro crimen que hemos dramatizado. En esta ocasión va a sonar la voz de nuestro compañero Alberto Hernández. Le conoces bien porque es el director también de Hombres de Negro. Y venga, os dejo a todos y a nosotros con el crimen de la plancha. El crimen de la plancha. Asesina Cecilia Aznar Zelamendi. Nacimiento 1880. Muerte desconocida. Fecha del crimen 22 de junio de 1902. Lugar Madrid. Víctimas 1. Condena cadena perpetua. Escapó en 1937. El caso también fue conocido como Crimen de la calle Fuencarral, igual que el protagonizado por Higinia Balaguer en 1888, porque ocurrió en la misma calle de Madrid, a la altura del número 45. La vivienda pertenecía a Manuel Pastor y Pastor, un hombre soltero de 42 años que recibía una abundante renta mensual. Más tarde, se estimó que tenía en casa unas 11.000 pesetas, además de 4.000 francos. Una pequeña fortuna en aquella época. Gastaba bastante dinero en impresionar a las jovencitas que deseaba llevarse al catre, pero la autopsia revelaría que estaba al límite de la desnutrición. Era, cuanto menos, excéntrico. En un hotel de Irún, Manuel se encaprichó de una de las camareras, una joven de 22 años llamada Cecilia Aznar. Le propuso llevársela a Madrid como sirvienta y ella aceptó encantada. Cuando se informó luego del caso, ninguna fuente pudo acreditar que ese trabajo incluyera favores sexuales, pero todas lo insinuaron.
Apenas 3 meses más tarde, el 21 de junio de 1902, Cecilia asesinaba a su empleador mientras dormía. Le golpeó varias veces con una plancha hasta destrozarle la cabeza. El móvil era el robo. Tras cometer el crimen, Cecilia se zampó unas galletas. Matar debe dar hambre, por lo visto, y le escribió una carta a un amante que tenía en Pasajes, en el País Vasco, adjuntándole un billete de 100 pesetas y un mechón de su vello púbico, nada menos. No se molestó en ocultar las pruebas del asesinato. Dejó la plancha debajo de una cama y su ropa ensangrentada en un cubo con agua. Después de cenar y de dormir como Dios manda, Cecilia se fue de compras con el dinero de su víctima a la mañana siguiente. Vestida como una señora elegante, cuando abandonó definitivamente el escenario del crimen, lo hizo sin prisas. Se detuvo a mandar su carta en una oficina de correos y luego hizo una pausa para comer. Su idea era tomar un tren hasta Barcelona, pero las noticias relativas a la asesina de la plancha llegaron antes. Cuando Cecilia desembarcó en la ciudad, la reconocieron 2 delincuentes llamados Carreta e Iglesias, bastante más espabilados que ella. Sabiendo que había robado bastante dinero, se ganaron su confianza y luego la convencieron para gastarse parte del botín en joyas, en un establecimiento del que cobraban comisión y que vendían sus productos muy por encima de su precio justo. Luego, se la llevaron de fiesta. Algunas crónicas afirman que la juerga acabó en la cama. A la mañana siguiente, con gran parte del dinero de Cecilia en el bolsillo, le garantizaron que su mejor ruta de escape era viajar hasta Puigcerdá, en Girona, y tomar allí un barco rumbo a América. Y lo hicieron, disimulando la risa, porque esa ciudad está a bastantes kilómetros del océano. Cecilia fue detenida el 8 de julio, tal vez mientras aún preguntaba dónde quedaba el puerto. Sería trasladada a Madrid en medio de una gigantesca cobertura mediática y luego encarcelada en espera de juicio. Sería condenada a cadena perpetua. Por lo visto, estaba embarazada cuando escuchó la sentencia. Las aventuras de Cecilia no terminaron ahí. En 1916, en compañía de otra reclusa, logró escapar de la cárcel. No fue difícil. Las mantenían encerradas en un antiguo convento en Alcalá de Henares, que no andaba sobrado de guardias ni de medidas de seguridad. Esa misma noche, ambas serían detenidas y devueltas a sus celdas. No se sabe qué fue de Cecilia después. Desapareció al principio de la Guerra Civil, cuando muchas cárceles fueron abiertas. En otras versiones, se dice que fue indultada mucho antes, en 1926, y que se marchó a vivir a Ceuta hasta el final de sus días. Bueno, pues, ¿qué nos tienes que contar, Juan José, de este crimen después de haber escuchado esta dramatización tan chula? Pues este crimen también fue en la calle Fuencarral, o el crimen que cometió Higinia, el famoso crimen de la calle Fuencarral, Sí. digamos, y tiene muchos paralelismos, porque también se trata de la criada pobre contra el patrón rico, tuvo muchos paralelismos en ese sentido. Pero es un crimen muy diferente. Mientras que con Higinia hay dudas razonables sobre su culpabilidad, pues en el caso de Cecilia no hay ninguna duda. O sea, realmente una asesina que mató por dinero. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y quería preguntarte, ¿cuál es el caso más jodido, hablando así fuerte, en el que te has encontrado, o el que has escrito, o el que a lo mejor has tenido que dar varias vueltas y has dicho, uff, es que es demasiado truculento? Lo hemos comentado antes, el del asesinato de Pioz en Guadalajara, que fue en el 2016, que fue Patrick Nogueira, un tipo de origen brasileño, que él decide matar a su familia, la familia de adopción que lo había cogido aquí en España, que era su tía, su tío político y sus 2 primos pequeños, y decide matarlos, pero lo mata con una crueldad extrema. Y no solo eso, sino que él, mientras se dedica a descuartizar los cadáveres y tal, se dedica a contarlo todo por el WhatsApp, Sí. con un amigo que está en Brasil.
fácil, además con un desprecio por las víctimas, incluso se ríe de los niños los que acaba de matar. Es bastante duro ese caso. Fue de los quizás de los que más me costó terminarlo de investigar y de escribir. Además, este es uno de esos casos que te he comentado antes, que cuando lo estaba leyendo lo estaba recordando, porque claro, fue hace nada, y yo sí que lo fui viviendo día a día en la televisión, y sí que es verdad que se te remueve algo por dentro al ver ese tipo de gente. Esto me lleva a una pregunta que te la quería hacer para el final, pero bueno, ya que me viene ahora te la hago ahora. ¿Tú crees que el ser humano es malo por naturaleza o son las sociedades las que le corrompen? No sabría decirte si es malo por naturaleza. Lo que sí sé es que además se cumple, sobre todo en Asesino Serie, que ahora estoy trabajando en eso, en el nuevo libro, ¿no? Lo que uno descubre cuando se desprecia la vida o incluso se mata por placer, por interés, realmente son gente que ha tenido una infancia muy, muy mala. O sea, realmente no siempre es así, hay casos excepcionales donde no es así, que tienen un entorno feliz y por algún motivo matan, ¿no? Pero cuando hablamos de los asesinos más extremos, los psicópatas sobre todo, realmente hay una serie de pautas, de abusos, de maltratos, que suele ser muy, muy, muy frecuente en este tipo de asesinos. O sea, que quizás sea mitad y mitad, ¿no? Ellos realmente nacen con algún tipo de carencia, un tipo de carencia que a lo mejor no sería significativa en un buen entorno, con una buena educación, con un buen apoyo, pero cuando se mezcla con una familia problemática, ya te digo, donde incluso hay abusos sexuales y demás, es muy probable que ese asesino al final no tenga ningún tipo de empatía, ningún tipo de sentimiento y se dedique a matar. Yo a día de hoy confieso que tampoco tengo muy clara esta pregunta y sí que se la suelo hacer a todos los entrevistados que hago sobre estos temas, porque además estoy escribiendo un ensayo que también va por estos derroteros y sí que es verdad que en ciertas ocasiones trato de buscar un detonante, como el que dices tú, como una familia desestructurada, problemas de todo tipo, pero sí que es verdad que te encuentras con otro tipo de casos que o bien sea por la crueldad o porque el asesino disfruta con lo que hace o porque no tiene justificación, que es muy difícil no pensar que esa persona es mala, ha nacido mala. Sí, bueno, realmente es muy difícil no pensar que haya gente de mala naturaleza, sobre todo hoy en día, ¿no? Uno cuando oye escuchar lo que hacen los narcos mexicanos, por ejemplo, sin ir más lejos, los asesinatos, las ejecuciones que hacía la gente de ISIS, son terriblemente crueles y además lo convertía en un espectáculo. Es muy difícil entender que esa gente son personas, ¿no? Y es muy difícil no pensar que esas personas realmente están totalmente podridas. Pero siempre yo siempre he encontrado algún tipo de detonante, aunque a lo mejor no es tan evidente, pero siempre hay algo detrás. O sea, no es que alguien sea feliz, sea una persona normal y diga, me apetece matar, siempre hay algo. Sí, esa chispa que en un momento determinado hace que explote todo. Bueno, pues vamos a ir con el último caso que vamos a tratar esta noche. Hemos hablado ya de 3, este va a ser el cuarto, pero tranquilos, compraros el libro porque son 50 casos y todos ellos desde el siglo XIX hasta el 2018, creo que es el último caso, me parece que es el de Ana Julia Quezada. Efectivamente, sí. Así que vamos a hablar del último caso que a mí me ha llamado bastante la atención también por esa crueldad y es el de el celador de Olot. ¿Qué nos puedes decir de este personaje, por llamarle de alguna manera? Porque este personaje es el claro ejemplo de psicópata que mata sin remordimiento. Además, un tipo de psicópata que tiene su propia, o yo por lo menos lo categorizo dentro de un género especial, que son el de los ángeles de la muerte. O sea, son gente que cuida de pacientes, normalmente enfermero, personal sanitario, pero que los mata. Esto no es nuevo, hay muchos ejemplos. De hecho, no en los años 90 tuvo Harold Shipman, que era un doctor inglés, que mató a lo largo de 20 años, mató a 218 pacientes. O sea, se dice pronto. Sí. Y el celador de Olot, aunque mató muchos menos, mató 11 víctimas confirmadas, es posible a lo mejor matar algunas más, no se pudo demostrar, pero pertenece a este género de personas que cuidan enfermos, se supone que tienen que estar al servicio de los enfermos, pero se dedica a matar. Y además, yo no le catalogaría mucho como psicópata, bueno, o quizás sí,
pero, pero es que su periodo de enfriamiento es casi nulo, porque él trabajaba con personas en el hospital y mataba prácticamente mensualmente. Sí, efectivamente, él empezó sus primeros crímenes. Él, de hecho, tardó en matar por primera vez. Empezó, pues era celador del hospital, un enfermero auxiliar. Y bueno, él al principio tuvo 3 años que no mató a nadie. No sabemos exactamente qué tal. Él tenía fama de ser buen trabajador, de ser muy amable y tal, hasta que empieza a matar. Y durante su primera racha de asesinato, en 12 meses, pues eso, a víctima por mes. Madre mía, y luego encima los que le conocían decían que era una persona afable, callada y normal, ¿no? Pero no era normal, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, este señor, estamos hablando de que se educó en los años 70. Este señor, por ejemplo, se identificaba como mujer, aparte o sea, que eso hoy en día pues tendría su apoyo, obtendría comprensión de su entorno, Sí. pero en los años 70 no. O sea, él siempre luchó contra su género, contra su identidad sexual. Estamos hablando, ya te digo, un periodo muy homófobo, todavía estaba Franco con vida. Él siempre tuvo esa lucha entre lo que él quería ser y lo que le dejaban ser, ¿no? Y Ujú. otras cosas que quizás no sabemos, pero se transparentan, ¿no? No era un tío que estuviera cómodo. Él, de hecho, muy jovencito empezó a ir a terapia psicológica. De hecho, hasta que lo detuvieron prácticamente, hasta que se descubrieron sus crímenes, estuvo yendo a terapia de manera periódica, porque él no estaba a gusto. Era una persona que tenía problemas. Sí, luego además ya quizás se le empezó a notar cuando, según lo que escribes, cuando ya empezaba a decir que quería estudiar tanatopraxia, que estaba harto de tanta gente vieja, tanta gente mayor, que se quería ir un poquito al lado ya de los... hacía bromas macabras. Quizá ahí ya empezaron a sospechar de él, ¿no? Efectivamente, él tiene una pauta que también tienen otros, no sé si llamarlo necrófilo, porque no era su caso, pero en otra gente que sí son directamente necrófilos, que tienen una fascinación morbosa por los cadáveres. Muchas veces este tipo de asesinos no están a gusto con la gente viva, no está a gusto con la gente que le ha hecho daño, que habla, prefiere los cadáveres pues no se mueven, o sea, tienen esa quietud, esa paz, se sienten más en confianza. Y él un poco apuntaba maneras, ¿no? En ese sentido. Y ya incluso él, cuando ya decidió de que él ya no le gustaba trabajar de auxiliar, que él lo que quería era trabajar con los cadáveres, pues realmente ya se empezó a volver impertinente, a tratar un poco mal a los pacientes, y ya es cuando empezaron a sospechar de él. Y eso también coincidió con que cambió su manera de matar. Y menos mal que empezaron a sospechar de él y que había cámaras de vigilancia que atestiguaban todo eso, porque si no, ¿hasta dónde habría podido llegar este personaje? Pues ya te digo que normalmente cuando cogen la racha, los ángeles de la muerte, como es el caso, hasta que no los detienen, no paran. O sea, además, en las primeras muertes sí que es verdad, cuando él, su primera racha de asesinatos, mataba con una mezcla de medicamentos, o sea, por sobredosis. O sea, realmente lo mataba de manera plácida. Él al principio incluso se justificó después delante de la policía diciendo que bueno, que era para ahorrar sufrimientos y tal. Pero cuando ya él decidió que él ya no le gustaba ese trabajo, que quería cambiar de aire, ya realmente él empezó a matar usando productos de limpieza. O sea, inyectaba mezclas de lejía, desinfectante, claro. A las personas que él inyectaba eso, que eran todos señores muy mayores, Sí, impedidos muchas veces, les provocaba un dolor terrorífico. claro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Crímenes mediáticos de Juan José Fermín Pérez, Ediciones Negras. Cuéntanos, ¿cómo podemos comprar este libro y los que están por venir? Pues todos mis libros están disponibles en Amazon, o sea, buscándolo por su título ya aparece. Y bueno, yo normalmente publico en Amazon, porque he probado otras vías, Google, Books, pero la verdad es que Amazon es la más simple, la más fiable para comprar y te da calidad también. Yo tengo que decir que además está muy guay porque aparte del texto mantienes unas fichas al principio de cada personaje que están muy chulas. No sé si bueno, sí, las habrás hecho tú, ¿no? Supongo. Sí, efectivamente, yo a la hora de elaborar mi libro me encargo tanto, o sea, cualquier error es mío, ¿no? O sea, porque me encargo tanto del fotomontaje como de la maquetación
ilustración como de las portadas, o sea, es un trabajo muy personal. Pues la verdad que chapó, enhorabuena porque te ha quedado muy bien, tanto la portada, que fue lo primero, cuando contacté contigo lo primero que me llamó la atención, esa portada tan potente, que de hecho la he usado como miniatura para este programa, esas manos ensangrentadas, y luego lo que decía, que añades fotografías muy bien maquetadas, añades recortes de prensa, así que mi enhorabuena, y bueno, vías de contacto por si alguien te quiere comentar algo. Pues mira, se me puede contactar a través de Ediciones Negras, que está en Facebook, que es mi página de Facebook. Allí normalmente estoy pendiente del chat y es la manera más fácil y rápida de contactarme. Pues normalmente muchas veces por el correo y tal no entra. Sí. No entra, ya te digo, es facebook.com/Ediciones Negras, todo junto, y allí está mi página, la página de la editorial, y a través del chat, de la bandeja de entrada, si estoy pendiente, se me puede contactar para lo que sea. Bueno, pues muchas gracias por haberte pasado por aquí, por la morgue. Espero que vuelvas, que repitas cuando tengas ese nuevo bebé. Y lo dicho, seguimos escuchando el programa y seguimos hablando de crímenes macabros. Muchas gracias, buenas noches.